suprarrenales, y vamos a ver lo que es el sistema PUT o enteroendocrino, ¿sí? Yo les voy a compartir pantalla, les preparé un PowerPoint que después lo voy a subir a la plataforma. ¿Estamos? Cualquier duda que tengan, me frenan, me preguntan, ¿sí? O si no, después de la clase, lo que me quieran consultar, debatimos. ¿Les parece? Perfecto. Les voy a compartir pantalla. Bien, ahí pueden verla. Sí. Perfecto. Bueno, cuando hablamos del sistema endocrino, tenemos que hablar de las generalidades del sistema endocrino, y en cuanto a las generalidades del sistema endocrino, podemos decir que trabaja conjuntamente con el sistema nervioso. Es justamente, junto al sistema nervioso, uno de los sistemas integradores o coordinadores del organismo, que va a permitir la comunicación intercelular necesaria para el mantenimiento de la homeostasis, o sea, del equilibrio, el crecimiento y el desarrollo. O sea, el sistema endocrino trabaja conjuntamente con el sistema nervioso, pero hay una gran diferencia. La respuesta en el sistema nervioso va a ser mucho más rápida, pero menos sostenida en el tiempo, a diferencia del sistema endocrino, donde produce una respuesta más lenta, pero más prolongada en el tiempo, más sostenida en el tiempo. Esa es la diferencia que hay entre sistema endocrino y sistema nervioso. Ambos producen una respuesta. En el sistema nervioso esa respuesta es mucho más rápida, pero menos sostenida en el tiempo. En el sistema endocrino la respuesta es más lenta y más prolongada. En un principio se consideraba que la hipófisis, o glándula pituitaria, vieron que acá en esta diapositiva yo les menciono las glándulas endocrinas, y digamos, pongo como estandarte, como abanderada de las glándulas endocrinas a la hipófisis o glándula pituitaria. Porque era así, se creía que digamos, hace tiempo se creía que la hipófisis era la mandamás, la que gobernaba a todas las demás glándulas. Pero luego se descubrió que por encima de la hipófisis existía otro órgano del sistema nervioso llamado hipotálamo, que era el que regulaba a la hipófisis. Entonces la hipófisis pasó a ser primera escolta, y el hipotálamo pasó a la bandera, ¿sí? Pasó a ser abanderado. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, cómo el hipotálamo influye en la hipófisis para que lleve a cabo sus funciones. El hipotálamo, que forma parte del encéfalo, coordina la mayor parte de las funciones endocrinas y representa uno de los principales centros de control del sistema nervioso autónomo. La comunicación intercelular en el sistema endocrino va a ser a través de las hormonas, ¿sí? Así como en el sistema nervioso se lleva a cabo esa interconexión, esa comunicación, esa respuesta por medio de sinapsis, acá la comunicación intercelular va a ser a través de las hormonas. Entonces podemos definir qué es una hormona. Y la podemos definir como el producto de secreción, o sea, es una sustancia química de células o glándulas u órganos endocrinos que viaja a través de la circulación sanguínea hacia otras células, hacia otros tejidos, hacia otros órganos que presentan receptores para esa hormona en particular, y van a modificar, digamos, su actividad y producir una respuesta. Esa es la diferencia, que acá el producto de secreción, que sale de la glándula para viajar a distancia, viaja por el torrente sanguíneo, y va a impactar sobre aquel órgano, sobre aquel tejido, sobre aquella célula que tenga receptores de membrana para esa hormona. No va a actuar en todos los órganos de la misma manera, o no va a actuar en todos los órganos al mismo tiempo. Va a actuar solamente en aquellos órganos que presenten receptores de membrana para dicha hormona. Cuando hablamos de glándulas endocrinas, podemos mencionar a la hipófisis o glándula pituitaria, la glándula pineal, tiroides, paratiroides, suprarrenales, y el páncreas, que es una glándula anfícrina. ¿Saben por qué se considera el páncreas una glándula anfícrina? Porque es endocrina y exocrina.
Claro, porque tiene una parte exócrina que está dada por un epitelio glandular exócrino túbulo-acinoso, seroso puro. La parte exócrina del páncreas son acinos serosos puros, no hay acinos mucosos en el páncreas. Y esos acinos serosos producen las enzimas que van a actuar en la digestión. Pero también tiene una porción endocrina que está conformada por los islotes de Langerhans. Y en esos islotes de Langerhans hay células que producen hormonas, como por ejemplo la insulina, el glucagón, la somatostatina, el polipéptido pancreático y demás. Por eso se la considera una glándula anfícrina, porque tiene un componente exócrino y un componente endocrino. Bien, cuando hablamos de hormonas, las hormonas se pueden dividir químicamente en diferentes compuestos. Pueden ser esteroides, derivados del colesterol, producidos en la corteza suprarrenal, los ovarios, testículos. Pueden ser péptidos, proteínas y glucoproteínas, producidas en el hipotálamo, en la hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas endocrino, y células endócrinas dispersas, que son las células que conforman el sistema PUD, que es un tema que tenemos que ver hoy. Y pueden ser análogos o derivados de aminoácidos, como por ejemplo las catecolaminas. Las catecolaminas se sintetizan en la médula suprarrenal. La tiroxina, aminoácido iodado sintetizado en la tiroides. Entonces, químicamente a las hormonas se las clasifica en esteroides, aquellas que derivan del colesterol, pueden ser péptidos, proteínas y glucoproteínas, o pueden ser análogos y derivados de aminoácidos. Eso en cuanto a las generalidades del sistema endocrino. Fíjense, acá hay una célula secretora. Esta célula secretora está liberando hormonas al torrente sanguíneo, viaja por ese vaso y va a impactar en esta célula diana, o en este órgano blanco, porque tiene receptores de membrana para dicha hormona. ¿Sí? Y no tiene receptores de membrana para que la hormona impacte, no va a impactar, y va a ir por el torrente sanguíneo, va a continuar hasta encontrar aquella célula diana o aquel órgano blanco que presente los receptores de membrana para esa hormona en particular. Bueno, vamos a hablar de lo que es la hipófisis o glándula pituitaria. Yo les decía que al principio se la consideraba como la glándula más importante, la mandamás, ¿sí? La abanderada, la que coordinaba a todas las demás glándulas. Pero después se descubrió que por encima de la hipófisis estaba el hipotálamo, y que el hipotálamo tiene influencia sobre la hipófisis. De hecho, la regula. Y ahora vamos a ver por qué la regula y cómo la regula. Cuando hablamos de hipófisis o glándula pituitaria, sabemos que está localizada en la base del cráneo, en la silla turca del esfenoides, y que va a estar unido al hipotálamo por dos elementos. Por un lado, se va a relacionar con el hipotálamo por el plexo venoso porta. Y por otro lado, se va a relacionar con el hipotálamo por un tallo formado por prolongaciones axónicas, llamada tallo infundibular o infundíbulum. Yo les aclaro esto, que es importantísimo, porque ahora cuando veamos hipófisis, vamos a ver que la hipófisis se va a, está conformada por diferentes partes. Tenemos una parte anterior llamada adenohipófisis y una parte posterior llamada neurohipófisis. Esa parte anterior, llamada adenohipófisis, que después vamos a ver que tiene diferentes porciones, que son la pars duralis, la pars intermedia, la pars distalis, la hipófisis anterior o adenohipófisis se une al hipotálamo, a los núcleos hipotalámicos, por un plexo venoso, porque es vena capilar vena, llamado plexo venoso porta. O sea que si le preguntamos, ¿cómo es la comunicación de la hipófisis anterior o adenohipófisis con el hipotálamo? Ustedes tienen que responder que la comunicación es sanguínea. ¿Por qué sanguínea? Porque se comunica con el hipotálamo por el plexo venoso porta. Ahora bien, la neurohipófisis, o hipófisis posterior, se comunica con el hipotálamo por el tallo infundibular, y ese tallo infundibular está conformado por prolongaciones axónicas, axones que vienen de los núcleos hipotalámicos.
Entonces, la comunicación de la hipófisis posterior o neurohipófisis con el hipotálamo es una comunicación nerviosa. Esa es la gran diferencia que tienen que saber. La comunicación de la hipófisis anterior o adenohipófisis con el hipotálamo es sanguínea, porque se da por el plexo venoso porta. Y la comunicación de la hipófisis posterior o neurohipófisis con el hipotálamo es nerviosa, porque se comunica por medio de ese tallo infundibular o infundibulum, que son prolongaciones axónicas. ¿Sí? La hipófisis presenta una cápsula delgada de tejido conjuntivo que la reviste y funcionalmente presenta dos sectores bien definidos con distintos orígenes embriológicos. Y es lo que yo le comentaba. La adenohipófisis o hipófisis anterior, que está conformada por un epitelio glandular endocrino de tipo cordonal o reticular, que se origina embriológicamente en una estructura llamada bolsa de Rathke, se une al hipotálamo por el plexo venoso porta, por eso la comunicación es sanguínea, y es lo que yo les decía anteriormente. La neurohipófisis, o hipófisis posterior, está conformada por tejido secretor neural, se origina en el piso del diencéfalo, hablando embriológicamente, y se une al hipotálamo por el tallo infundibular, por eso la comunicación es nerviosa. En esta fotografía ustedes pueden ver que la porción rosada es la hipófisis anterior, o adenohipófisis, y la porción naranja es la hipófisis, o marrón claro, podemos decir, es la hipófisis posterior o neurohipófisis, y acá arriba estarían los núcleos hipotalámicos, que son muchos los núcleos hipotalámicos, pero hay dos que son los principales, y se llaman supraóptico y paraventricular. Ahora vamos a ver qué función cumplen esos núcleos hipotalámicos, supraóptico y paraventricular. ¿Quedó claro esta división de la hipófisis en hipófisis anterior e hipófisis posterior y cómo se comunican cada una de ellas con el hipotálamo? Sí, excelente. Bien, continuamos entonces. La adenohipófisis, o sea, la hipófisis anterior, presenta tres partes, y las vamos a llamar pars tuberalis, o porción tuberalis, pars distalis y pars intermedia. Vamos a ver qué función cumple cada una de ellas. La pars tuberalis es una región muy vascularizada, porque justamente en ese sector hay muchas venas de ese sistema venoso porta, donde está la comunicación con el hipotálamo por vía sanguínea. La mayoría de las células que tiene la pars tuberalis son cromófobas. ¿Qué significa cromófobas? Cromófobas significa que tienen fobia a la coloración, que no se colorean, ¿sí? Que no las voy a ver coloreadas. Fobia a los colorantes. La mayoría de las células que conforman esa parte tuberalis de la adenohipófisis son cromófobas, pero también existen células escasas que son acidófilas y basófilas. Yo les pregunto, las células acidófilas, ¿de qué color las voy a ver? O sea, son acidófilas porque captan un colorante ácido. Claro, se pueden colorear con eosina, con fucsina punzó. Entonces, ¿de qué color las voy a ver? ¿Rosadas o violetas? Rosas. Rosadas, ¿sí? Las células acidófilas se ven de color rosadas y las basófilas se ven de color violeta porque captan colorantes básicos, como por ejemplo la hematoxilina, ¿sí? Las células se disponen en cordones. ¿Se acuerdan cuando vieron epitelio glandular? Y ese epitelio glandular lo clasificábamos en exócrino y en endócrino. Cuando vimos epitelio glandular endocrino, era fácil la clasificación, porque el epitelio glandular endocrino podía ser de dos formas, cordonal o folicular. No había otra opción. ¿Sí? Dentro del epitelio glandular endocrino, yo lo puedo clasificar como un epitelio glandular endocrino de tipo cordonal,
también llamado reticular, y por otro lado folicular, o también llamado vesicular. Un ejemplo del epitelio glandular endocrino de tipo cordonal es la hipófisis, es la glándula suprarrenal, es la paratiroides. Un ejemplo del epitelio glandular endocrino de tipo folicular o vesicular es la glándula tiroides, donde tiene grandes folículos, grandes vesículas que contienen algo en su interior. La pars tuberalis, su función endocrina... ¿Cómo? Perdón, ¿alguien preguntó algo? No, profe, creo que no apagó el micrófono. Ah, bien, bien. La pars tuberalis, hasta la actualidad, no se conoce su función, o sea, no tiene una función endocrina, no produce hormonas. De hecho, en los preparados histológicos que van a ver en la facultad, cuando hacemos un corte histológico de la glándula hipófisis, la pars tuberalis suele no salir en los cortes histológicos. Sí van a ver la pars distalis, que justamente es la parte más importante, la parte funcionalmente activa, y van a ver la pars intermedia, porque la pars tuberalis está muy cercana a lo que es el hipotálamo, y tiene forma así como de lengüeta, tiene una forma muy fina. No tiene una función endocrina conocida hasta la actualidad, pero sepan que es una parte de la hipófisis anterior o adenohipófisis. Por otro lado, que esta es la más importante de todas, tenemos la pars distalis. Fíjense, representa la mayor parte de la hipófisis anterior. Es la porción o la parte funcionalmente activa, porque justamente en esta pars distalis es donde se produce la mayoría de las hormonas que libera esta glándula para actuar a distancia sobre un órgano blanco o sobre una célula diana. Fíjense, tradicionalmente con el uso de tinciones comunes, cuando hablamos de tinciones comunes, sí, te escucho. Perdón. ¿Alguien hizo una pregunta? No, profe, No, creo profe. que es el mismo problema. No se apagó el micrófono. Bien, bien. Traten de apagar los micrófonos, chicos, porque si no yo es como que me desoriento. Pienso que me quieren preguntar algo. Les decía, la pars distalis representa la mayor parte de la hipófisis y es la parte más activa, porque en esta porción es donde se producen la mayoría de las hormonas, que son todas estas, que ahora vamos a ver cuáles son y qué función cumplen cada una de ellas. Pero fíjense, tradicionalmente o antiguamente, cuando usábamos tinciones comunes, siempre que hablamos de tinciones comunes, hablamos de una coloración bicrómica, cuando usamos dos colorantes, por ejemplo, la hematoxilina y la eosina, o cuando hablamos de una coloración tricrómica, que agregamos un tercer colorante para la sustancia intercelular, como es el verde luz o el azul de anilina. Entonces, antiguamente, cuando se usaban estos tipos de coloraciones comunes, se clasificaba a las células de esta pars distalis según sus propiedades tintoriales, según qué coloración obtenían cuando yo ponía hematoxilina eosina. ¿Sí? Entonces yo le metía al preparado histológico estos dos colorantes, hematoxilina y eosina. Recuerden que la eosina es un colorante ácido que tiñe a las células de color rosado, y que la hematoxilina es un colorante básico que tiñe a las células de color violeta. Yo le ponía al preparado histológico de hipófisis esta coloración bicrómica, y yo veía que un 50% de las células no se coloreaban, son cromófobas, ¿sí? Y otro 50% de las células sí se coloreaban, y se coloreaban de color rosadas, un 40%, y de color violeta, un 10%. Repito, hacía un corte histológico de hipófisis, utilizaba dos colorantes, una coloración bicrómica, utilizaba hematoxilina y eosina, y yo veía que del total de las células que conforman la pars distalis, un 50% no se coloreaban, tenían fobia a los colorantes.
y otro 50% sí se coloreaban. Algunas se coloreaban de color rosado, por eso las llamamos células acidófilas, y esas representaban el 40%, y otras se coloreaban de color violeta, y esas representaban un 10%. Pero luego surgieron nuevas técnicas, como técnicas de inmunohistoquímica, esta abreviación que es IHQ, significa técnicas de inmunohistoquímica, que clasifican los tipos celulares por su función de acuerdo con la hormona secretada o el órgano blanco estimulado. Entonces, con técnicas de inmunohistoquímica, yo podía saber qué célula era la que producía la hormona tirotrofina, qué célula era la que producía la hormona somatotrofina, qué célula era la que producía la hormona prolactina. Con estas nuevas técnicas yo podía descubrir cuáles eran las células adrenocorticotróficas que producen esta hormona que se llama adrenocorticotrofina, así se abrevia, cuáles eran las células somatotróficas que producen esta hormona llamada somatotrofina, y así se abrevia, cuáles eran las células gonadotróficas que producen la hormona folículo estimulante y luteinizante, cuáles eran las células tirotróficas que producen esta hormona llamada tirotrofina, y así se abrevia, y cuáles eran las células lactotróficas que producen esta hormona llamada prolactina, que se abrevia de esta manera, PR. ¿Sí? Bien. La pars distalis, recuerden, es la parte funcionalmente activa. Es ahí donde se produce la mayoría de las hormonas que libera esta glándula pituitaria o hipófisis. Y dentro de la última parte de la hipófisis anterior tenemos la porción o pars intermedia, que es una delgada porción localizada en el centro de la glándula, por eso se llama intermedia, por delante de la pars nervosa de la hipófisis posterior, que ahora vamos a ver, y esta parte intermedia presenta cavidades foliculares, presenta lagunas, presenta cavidades revestidas por un epitelio por lo general cúbico simple, y que dentro de esas cavidades hay un relleno llamado coloide, hay sustancia que se almacena adentro de esa cavidad. Esta pars intermedia contiene células basófilas de color violeta y células cromófobas. Fíjense que esta porción no tiene células acidófilas, solamente células basófilas de color violeta y otras células que no se colorean y se las llaman células cromófobas. En esta porción, en la pars intermedia, se produce una hormona llamada hormona melanocito estimulante, que se abrevia de esta manera, MSH. Y justamente la misma palabra lo dice, melanocito estimulante. Los melanocitos son unas células presentes en la epidermis de la piel. Y esos melanocitos sintetizan una sustancia llamada melanina, y esa sustancia llamada melanina es la encargada de darnos la pigmentación de la piel, ¿sí? Entonces, en la pars intermedia, la única hormona que se produce por esas células basófilas es la hormona melanocito estimulante, la que va a estimular a los melanocitos de la piel, a los melanocitos de la epidermis, para producir melanina. Y la melanina justamente es un producto que nos da la pigmentación de la piel. Ahora les muestro un dibujo. Fíjense. Acá arriba estaría el hipotálamo, los núcleos hipotalámicos, ¿sí? Y toda esta acá es la hipófisis o glándula pituitaria. Esta es la hipófisis anterior o adenohipófisis, y esta es la hipófisis posterior o neurohipófisis. Yo les comentaba que la hipófisis anterior tenía 3 porciones, y la llamaba pars tuberalis, que es esta pequeña lengüeta en contacto con el hipotálamo, en contacto con el plexo venoso porta, por eso decía que era una región muy vascularizada. La pars distalis,
¿Se acuerdan que tenía un 50% de células cromófobas que no se coloreaban, y otro 50% de células cromófilas que sí se coloreaban, y algunas eran acidófilas y otras basófilas? Y esta es la porción intermedia, la pars intermedia, donde vamos a ver en otra fotografía que tiene folículos, que tiene cavidades, que almacena un contenido en su interior, y que en esta porción la única hormona que se produce es la hormona melanocito estimulante. Y esta es la pars nervosa que vamos a ver en breve. Fíjense en esta fotografía. Acá tenemos el hipotálamo con los núcleos hipotalámicos. Fíjense que yo les dije que hay varios núcleos hipotalámicos, pero hay dos que son los más importantes, funcionalmente hablando, ¿sí? Que son el núcleo supraóptico y los núcleos paraventriculares. Fíjense que de esos núcleos parten prolongaciones axónicas. Esos marrones son prolongaciones axónicas. Esas prolongaciones axónicas son las que constituyen el tallo infundibular, que era justamente el tallo que comunicaba el hipotálamo con la hipófisis posterior. Si nos vamos a la adenohipófisis o hipófisis anterior, yo veo que acá hay un sistema venoso porta, ¿sí? Que es una vena que se capilariza y se transforma en otra vena. Y acá estaría la pars tuberalis, esta sería la pars distalis, y acá estaría la pars intermedia. Fíjense que en la pars distalis puedo ver células basófilas, puedo ver células acidófilas, recuerden que las que predominaban eran las acidófilas sobre las basófilas, y que cada una de ellas produce hormonas, ¿sí? La hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la TSH, que es la tirotrofina, la adrenocórticotrofina, y por otro lado las células acidófilas producen prolactina y somatotrofina. Este dibujo se los puse para que ustedes vean que los núcleos hipotalámicos más importantes son los supraópticos y paraventriculares, y para que vean cómo es la comunicación nerviosa por el tallo infundibular del hipotálamo con la hipófisis posterior, y sanguínea o vascular por el plexo venoso porta del hipotálamo con la hipófisis anterior. Es una foto muy esquemática, ¿sí? Para que vean que justamente la pars distalis es la porción de la adenohipófisis donde se producen la mayoría de las hormonas hipofisarias. Fíjense este dibujo. Yo acá les quise representar, como ustedes van a ver al microscopio óptico, la pars distalis de la hipófisis anterior, a menor aumento y a mayor aumento. Fíjense que hay células acidófilas, que se ven de color rosadas, y células basófilas. ¿Se acuerdan cuáles eran las que predominaban? Las acidófilas, Las acidófilas, las rosadas. Si las miro acá, a mayor aumento, fíjense que hay células acidófilas. El núcleo siempre lo voy a ver de color violeta, porque el núcleo siempre es basófilo. Como el núcleo tiene ácidos, ADN y ARN, va a captar un colorante básico. Entonces el núcleo siempre se tiñe con hematoxilina y lo voy a ver de color violeta. Pero veo que el citoplasma es acidófilo y lo veo de color rosado. Esta célula es una célula basófila. Al núcleo lo sigo viendo violeta, y al citoplasma también lo veo violeta, porque tiene basofilia. Capta colorantes básicos. Y hay células cromófobas como estas, donde veo el núcleo de color violeta, pero el citoplasma de color blanco. Es una célula cromófoba, es una célula que tiene fobia al colorante, es una célula que no se colorea. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Continuamos. En esta fotografía le representé la pars intermedia. La voy a agrandar un poquito para que ustedes vean. En esa porción intermedia yo les hablaba que había cavidades, cavidades foliculares, que se veían como lagunas, ¿sí? Estas son las cavidades foliculares que conforman la pars intermedia de la hipófisis anterior o adenohipófisis. Y en su interior, en el interior de estas cavidades,
hay un contenido que se llama coloide, y esas cavidades están revestidas, por lo general, por un epitelio cúbico simple, o sea, una sola capa de células cúbicas. Fíjense en la fotografía A de abajo, si la agrando un poquito más, yo veo que en la pars intermedia hay cavidades, y esas cavidades contienen una sustancia en su interior. Recuerden que en la pars intermedia solamente había células basófilas, no hay células acidófilas, y la única hormona que se produce es la hormona melanocito estimulante. Bien, ahora les voy a hablar un poco de las hormonas que se producen en la pars distalis, y les voy a mencionar las funciones principales que cumplen cada una de ellas. Fíjense, dentro de las hormonas que se producen en la pars distalis de la adenohipófisis, tenemos células adrenocórtico-tróficas que producían esta hormona llamada hormona adrenocórtico-trofina, que se abrevia de esta manera, ACTH. ¿Qué hace esta hormona? La ACTH estimula a la corteza de las glándulas suprarrenales para secretar una hormona llamada cortisol. Tenemos las células somatotróficas que producen esta hormona llamada hormona somatotrofina, también se la conoce como hormona de crecimiento y se abrevia de esta manera, y entre sus funciones se encarga justamente del crecimiento, de aumentar la estatura, de aumentar la masa muscular, de reducir la grasa corporal y controlar el metabolismo del cuerpo, el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los lípidos. Teníamos a las células gonadotróficas, que producían dos hormonas, la hormona FSH, que se llama hormona folículo estimulante, y la hormona LH, que se llama hormona luteinizante. Y estas hormonas tienen acción tanto en la mujer como en el varón. Fíjense, en la mujer intervienen en la maduración de los folículos ováricos, la misma palabra lo dice, hormona folículo estimulante, o sea, estimula el crecimiento de los folículos ováricos para que esos folículos pasen de folículo primordial a folículo primario, de primario a secundario, de secundario a folículo maduro o de Degraf, hasta que se produce el día 14 del ciclo, la ovulación, y ese folículo eclosiona para liberar al ovocito. Por eso otra de las funciones es promover la ovulación el día 14 del ciclo menstrual. Y estimulan la secreción de las hormonas sexuales, estrógeno y progesterona por parte de los ovarios. Esas funciones cumplen la folículo estimulante y la luteinizante en la mujer, pero en el varón también cumplen funciones. Fíjense, la hormona luteinizante lleva también el nombre de hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig, porque estimula justamente a estas células intersticiales de Leydig para la producción de testosterona. ¿Se acuerdan que en los testículos hay unas cavidades llamadas túbulos seminíferos? Y en esos túbulos seminíferos están las células espermatogénicas, o sea, la espermatogonia, el espermatocito primario, el espermatocito secundario, las espermátides, y por último los espermatozoides. Pero fuera de los túbulos seminíferos, en el intersticio, o sea, en el tejido que está, digamos, entre los túbulos seminíferos, hay unas células llamadas células intersticiales de Leydig. Y esas células intersticiales de Leydig son las encargadas de producir las hormonas sexuales masculinas, ¿sí? Principalmente la testosterona. Entonces, la luteinizante justamente estimula a esas células intersticiales de Leydig para que produzcan y liberen testosterona. La testosterona justamente es la hormona encargada de los caracteres secundarios masculinos, de mantener los caracteres secundarios masculinos, los caracteres sexuales. La hormona folículo estimulante en el varón participa en la espermatogénesis. ¿Qué significa la espermatogénesis? O sea, en la formación de espermatozoides, que a partir de una célula madre llamada espermatogonia, por división meiótica se transforma en espermatocito primario,
por la segunda división meiótica se transforma en espermatocito secundario, y luego ese espermatocito secundario se va a transformar en espermátide, y la espermátide, por una cuestión de diferenciación, se va a transformar en espermatozoide. Eso es la espermatogénesis, la formación de espermatozoides, y eso ocurre en los túbulos seminíferos, porque justamente en esos túbulos seminíferos es donde están las células espermatogénicas. Tenemos células tirotróficas que producen esta hormona TSH, que se llama hormona tirotrofina. La misma palabra lo dice. Si es la tirotrofina, seguramente va a estimular a la glándula tiroides. Su principal función justamente es regular la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides. O sea, esta hormona, la TSH, viaja por sangre, llega a la tiroides. En la tiroides seguramente hay células que tienen receptores para esta hormona, y es ahí donde impacta la tirotrofina en esos receptores, y la glándula tiroides comienza a producir las hormonas T3 y T4, también llamada triodotironina, la T3, y tirosina, la T4. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos las células lactotróficas, que producen esta hormona llamada prolactina, y esa hormona llamada prolactina estimula el crecimiento del tejido mamario, o sea, estimula el crecimiento de la mama y la producción de leche durante el embarazo. Ahora yo les pregunto una cosa. Tanto las mujeres que no estén embarazadas como los varones, ¿tendremos liberación de prolactina? Sí. En menor cantidad, ¿no? No, si no hay embarazo. Bien, a ver, en menor cantidad, no se libera nada. Sí, para mí sí, porque estimula, como dice ahí, estimula el crecimiento del tejido. Sí, sí se libera. Bien, se libera muy poquita cantidad que no llega a estimular justamente la mama, el crecimiento mamario, y tampoco, obviamente, va a intervenir en la producción de leche. Los varones no tenemos que amamantar. Los varones tampoco tenemos que tener crecimiento mamario, excepto que haya una patología, por ejemplo un tumor en la hipófisis que esté alterando a estas células. Entonces por ahí haya varones que tengan galactorrea, que tengan un crecimiento mamario y a su vez les salga leche o tengan secreción láctea. Eso se llama galactorrea. ¿Sí? Yo ahí me tengo que ir a estudiar a la glándula hipófisis a ver si no hay una patología, un tumor, que esté alterando a estas células, y por eso en el varón yo veo que tiene ginecomastia, o sea, eso es un agrandamiento mamario, y que a su vez libera leche, tiene secreción láctea, y eso se llama galactorrea. ¿Sí? Nosotros tenemos, en lugar de prolactina, otra hormona que libera el hipotálamo, que se llama PIF. ¿Por qué PIF? PIF es el factor inhibidor de prolactina. El hipotálamo libera ese factor inhibidor de prolactina, que lo que hace es inhibir a estas células lactotróficas para que no liberen grandes cantidades de prolactina, tanto en las mujeres que no estén embarazadas, como en los varones que nunca vamos a amamantar y tampoco tenemos que tener crecimiento mamario. Ahora bien, cuando la mujer queda embarazada, por acción de las hormonas, tanto los estrógenos como la progesterona, ese PIF se inhibe, o sea, inhibimos el factor inhibidor de prolactina, y al inhibir el factor inhibidor de prolactina, el hipotálamo deja de producirlo, y estas células lactotróficas se ponen en función liberando prolactina, para que la mama crezca y para que en el momento del parto esas mamas comiencen a producir leche y las mujeres puedan amamantar. Nosotros tenemos el PIF permanentemente, que es el factor inhibidor de prolactina.
las mujeres que no están embarazadas también tienen el PIF, pero cuando quedan embarazadas, por acción de las hormonas ováricas, tanto estrógenos como progesterona, ese PIF se inhibe. Y ahí las células lactotróficas comienzan a producir y a liberar prolactina. Como les decía, la hipófisis se podía dividir en dos partes. Una era la hipófisis anterior o adenohipófisis, y la otra era la hipófisis posterior o neurohipófisis. Y esa neurohipófisis justamente está compuesta por dos elementos. Uno de ellos es la pars nervosa, y el otro es el tallo infundibular o infundibulum. ¿Qué es la pars nervosa? Es la porción de la neurohipófisis que contiene axones provenientes de los núcleos hipotalámicos, tiene terminaciones nerviosas y tiene unas células llamadas pituicitos. Se llaman pituicitos porque son células que están en la glándula pituitaria, como también se la llama la hipófisis o glándula pituitaria. En esa pars nervosa hay unas cavidades llamadas cuerpos de Herring. ¿Qué son los cuerpos de Herring? Fíjense, son dilataciones axónicas, en donde se almacenan hormonas producidas en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo, que son las hormonas antidiurética, también llamada vasopresina, y oxitocina, y se observan al microscopio óptico como lagunas. Ahora vamos a ver qué función cumplen los cuerpos de Herring en una fotografía. Pero ustedes sepan que los cuerpos de Herring son dilataciones axónicas. Esos axones provenientes de los núcleos hipotalámicos, en su terminal axónico se dilata formando una laguna, y esa laguna en su interior almacena hormonas. ¿Qué hormonas? Hormonas que se producen en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo, que son la hormona antidiurética y la hormona oxitocina. Entonces yo les pregunto, ¿la neurohipófisis o hipófisis posterior produce hormonas? No, las almacena nada más. Perfecto, esa es la respuesta ante un examen. Cuando se les pregunta, ¿la hipófisis posterior o neurohipófisis produce hormonas? No. Las hormonas se producen en los núcleos hipotalámicos. ¿Qué núcleos? Supraópticos y paraventriculares. ¿Qué hormonas se producen en esos núcleos? La antidiurética o vasopresina, también llamada, y la oxitocina, que se van a almacenar en los cuerpos de Herring. ¿Qué son los cuerpos de Herring? Son dilataciones del terminal axónico que contienen esas hormonas producidas en el hipotálamo y que se van a liberar cuando sea necesario. En la pars nervosa, así como están los cuerpos de Herring, yo les dije que había unas células llamadas pituicitos. Se llaman así porque justamente forman parte de la glándula pituitaria. Son células con prolongaciones, semejante a las células gliales del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan cuáles son las células gliales del tejido nervioso? Profe, perdón, ¿puede repetir el nombre de los núcleos que producen en Los hipotálamo? núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo Gracias. sintetizan estas dos hormonas, antidiurética y oxitocina, que se van a almacenar en los cuerpos de Herring, de la pars nervosa, de la neurohipófisis o hipófisis posterior. Esos pituicitos, yo les dije que son semejantes a las células gliales. ¿Se acuerdan cuando vieron tejido nervioso? Y decíamos que el tejido nervioso estaba formado principalmente por hormonas, que es la célula más importante del tejido nervioso, pero también había células de la glía, o células gliales, que eran los astrocitos y oligodendrocitos. Los pituicitos tienen ese aspecto, tienen prolongaciones y son muy parecidas a los astrocitos y oligodendrocitos del sistema nervioso central. Contienen gran cantidad de capilares fenestrados. Esta parte, esta pars nervosa,
de la hipófisis posterior tiene muchos capilares de tipo fenestrados. El otro componente de la neurohipófisis o hipófisis posterior es el tallo infundibular o infundibulum, que ya se los mencioné varias veces, que está conformado por un conjunto de axones provenientes de los hipos y que conectan el hipotálamo con la hipófisis posterior o neurohipófisis. Y acá les menciono que los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo producen estas dos hormonas, las que les mencioné anteriormente, la hormona antidiurética, que se abrevia de esta manera, también llamada vasopresina, y la hormona oxitocina. Veamos qué función cumple cada una de ellas, pero ya la misma palabra lo dice, antidiurética, o sea que va a disminuir la diuresis, va a disminuir la cantidad de orina. Participa en la regulación del equilibrio hídrico en el organismo, controlando la cantidad de agua que recuperan los riñones después de que hayan filtrado los desechos de la sangre. Aumentan la permeabilidad de la porción distal de la nefrona, ya tanto el túbulo contorneado distal como los túbulos colectores, reabsorbiendo agua a través del epitelio tubular. O sea, la hormona antidiurética disminuye la diuresis. Y para disminuir la diuresis, tiene que reabsorber agua. La hormona oxitocina es una hormona muy importante, porque esta hormona es justamente la que se libera en el momento del parto y posteriormente después en el amamantamiento. ¿Por qué? Porque estimula justamente en el momento del parto las contracciones de la musculatura lisa del útero. Vieron que el útero tiene tres capas, el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El miometrio es justamente músculo liso, que necesita contraerse en el momento del parto para poder expulsar a ese bebé por el canal del parto. Esa expulsión se puede llevar a cabo gracias a la oxitocina, que lo que hace es estimular a la musculatura del útero para así poder el bebé avanzar por el canal del parto. Y por otro lado, la oxitocina estimula a las células mioepiteliales que revisten o que rodean a los alvéolos mamarios, facilitando la eyección de la leche por el pezón. O sea, cuando la mujer está amamantando, por la succión del bebé, se libera oxitocina, y esa oxitocina estimula a esas células mioepiteliales que están por fuera de los alvéolos mamarios, y de esa manera se puede eyectar la leche por el pezón. Fíjense, en el útero, el reflejo se inicia por distensión de la vagina y el cuello uterino en el momento del parto, y en la mama, el reflejo se inicia por la succión del bebé. O sea que la oxitocina lo que hace es estimular a la musculatura lisa del útero en el momento del parto, para que así, digamos, el bebé pueda ir avanzando por el canal del parto, y también estimula a unas células que rodean a los alvéolos mamarios, para que a través de la succión del bebé, de la succión del pezón, se pueda eyectar la leche. Y en esta foto vemos la neurohipófisis o hipófisis posterior, se las voy a agrandar un poquito, donde todas estas cavidades, fíjense, esta, son los cuerpos de Herring. ¿Qué eran los cuerpos de Herring? Eran dilataciones del terminal axónico, de esos axones, provenientes del hipotálamo. Y en estos cuerpos de Herring, en estas lagunitas, se almacenan esas hormonas que mencionábamos recién, la oxitocina y la antidiurética. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Cuando la mujer no puede producir leche, ¿sería un problema en las células galactóferas? Totalmente, seguramente esas células lactotróficas no están produciendo la suficiente cantidad de prolactina como para producir leche. Entonces habría que ver qué pasa en la hipófisis en esas células lactotróficas o galactotróficas. ¿Sí? Gracias. De nada.
Fíjense esta fotografía, este cuerpo de Herring. ¿Ven que se ve como una lagunita? Es una dilatación del terminal axónico, y yo sé que acá adentro se almacenan la oxitocina y la antidiurética, que se van a liberar cuando sea necesario. ¿A dónde se van a liberar? Al torrente sanguíneo, porque recuerden que toda hormona viaja por sangre, y todos estos núcleos que veo acá, en la neurohipófisis, en la parte nervosa de la neurohipófisis, son los pituicitos, ¿sí? Cada uno de esos núcleos son pituicitos. Estos que están coloreados de rojo son capilares sanguíneos, porque recuerden que las hormonas viajan por sangre. Y todo lo que veo entre medio de los núcleos, o sea, de los pituicitos y de los cuerpos de Herring, son axones. Axones provenientes de los núcleos hipotalámicos. Cuando ustedes vean un preparado histológico de hipófisis, van a tener que reconocer la hipófisis anterior o adenohipófisis y saber cuál es la pars distalis y la pars intermedia, porque recuerden que yo les dije que la pars tuberalis no sale en los cortes histológicos, y van a tener que reconocer la neurohipófisis o hipófisis posterior, y ahí buscar estas cavidades llamadas cuerpos de Herring, sabiendo que acá adentro se almacenan las hormonas antidiurética y oxitocina, y todos los núcleos que están en la neurohipófisis corresponden a estas células llamadas pituicitos. También van a haber capilares de tipos fenestrados, ¿sí? Los capilares revestidos por ese epitelio plano simple llamado endotelio. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, Sí. ¿cómo pasan las hormonas que generan estas células a la sangre? ¿Cómo pasan las hormonas que generan las células esas lactotróficas, somatotróficas y demás? Sí, Bien. Recordad que el epitelio glandular endocrino es de tipo cordonal, ¿sí? O reticular en la hipófisis, ¿sí? Y al lado de esos cordones celulares hay capilares de tipo fenestrados. ¿Por qué son capilares de tipo fenestrados? Porque tienen como aberturas, tienen como fenestraciones, tienen como poros. Entonces, cuando la célula produce la hormona, la libera y por relación de contigüidad entra el capilar sanguíneo. listo, gracias. Siempre al lado de una célula endocrina o de un epitelio glandular endocrino de tipo cordonal, va a haber un capilar sanguíneo. Porque la célula, en la medida que va produciendo hormona, la va liberando al capilar sanguíneo por relación de contigüidad. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver mejor en la glándula suprarrenal, donde vemos las hileras, los cordones de células endócrinas, y vemos que entre medio de esos cordones hay capilares sinusoides, ¿sí? Siempre al lado de toda célula endocrina tiene que haber un capilar sanguíneo. Gracias. Fíjense esta foto. En esta foto, que es una foto con una bicrómica, porque veo dos colorantes, veo los núcleos de color violeta y el resto de color rosado, veo un cuerpo de Herring, se los amplío un poquito. Esta lagunita acá es un cuerpo de Herring, y yo sé que acá adentro hay hormonas almacenadas, y estos núcleos son todos los pituicitos. Todo lo demás, lo que está entre medio de los núcleos, son las prolongaciones axónicas provenientes de los núcleos hipotalámicos. Bien, y ahora tenemos que ver glándulas suprarrenales. Aguarden un segundo, chicos, que voy a servirme un vaso de agua. Bien, ahí estoy de nuevo. Glándulas suprarrenales. Generalidades. Bueno, son glándulas pares, de forma triangular, aplanada, ubicada en el retroperitoneo, sobre la pared posterior del polo superior de cada riñón. Ambas glándulas suprarrenales están revestidas por una cápsula gruesa
de tejido conectivo denso. Ese tejido conectivo denso emite tabiques hacia el interior de la glándula, pero no la divide en lobulillos. Y en esas glándulas suprarrenales se reconocen dos partes bien definidas, tanto morfológicamente como funcionalmente. Hablamos de una región llamada corteza, que es periférica, amarillenta, hablando macroscópicamente, y una porción central, que es la médula, de un color pardo rojizo, porque es una región muy vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos, que difieren en su origen embriológico. ¿Sí? Entonces, fíjense en esta fotografía, que la voy a ampliar un poquito, yo veo la cápsula de tejido conectivo denso, que puede emitir tabiques hacia el interior de la glándula, pero no la divide en lobulillos, y veo dos zonas bien definidas. Una periférica, de acá hasta acá, llamada corteza, y otra central, muy vascularizada, que es la médula. Entonces vamos a ver qué pasa en la corteza y qué pasa en la médula. Corteza suprarrenal. Fíjense, acá veo la cápsula de tejido conectivo denso, que reviste a toda la glándula. Puedo diferenciar bien la corteza, dijimos que es periférica, la médula que es central, pero ahora se complica un poquito más. Esa corteza se va a dividir en tres zonas, ¿sí? O en tres porciones, que de afuera hacia adentro son la zona glomerular, la zona fascicular o fasciculada, y la zona reticular. Fíjense, la zona glomerular representa entre un 3 y un 15% de la corteza. La fasciculada o fascicular es la más voluminosa, porque representa el 80% de la corteza suprarrenal. Y la zona reticular representa un pequeño porcentaje, entre un 5 y un 7% del total de la corteza. ¿Sí? Entonces, repito, la corteza, que es de localización periférica, se puede dividir en tres regiones, que se llama zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque cada una de estas zonas van a producir diferentes hormonas. La glándula suprarrenal justamente está conformada por un epitelio glandular endocrino de tipo cordonal o reticular. Son cordones, son hileras de células, ¿sí? Separadas por capilares sinusoidales, donde van a liberar justamente la producción de hormonas. Y la médula es de localización central y es una zona muy vascularizada, hay grandes vasos sanguíneos. Vamos a ver qué hormonas se producen en cada una de estas partes de la corteza. Profe, Bien. Sí, te escucho. profe, es que tenemos clase ahora de inglés. Ah, ¿ya ahora? Entonces, sí, ahora a las 4. A las 4. Bueno, 5 minutos más, le digo esto acá y terminamos. Fíjense, la zona glomerular, ¿sí? En esta región se producen los mineralocorticoides. El principal mineralocorticoide es la aldosterona. Acá tienen la función que producen los mineralocorticoides. La zona fascicular secretan glucocorticoides. El principal glucocorticoide es la hidrocortisona. Y acá está la función que produce la hidrocortisona en todos los órganos y tejidos. Y la zona reticular secreta andrógenos débiles. Los principales andrógenos débiles son la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Y por otro lado, la médula suprarrenal, que es la porción central de la glándula, fíjense la cápsula, la corteza periférica, la médula central, tiene una célula llamada feocromocitos, son células feas, por eso se llaman feocromocitos, que producen estas hormonas, catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Y acá están todas las funciones que cumplen las catecolaminas: aumentar la presión arterial, aumentar la frecuencia cardíaca, dilatan los vasos coronarios, contraen los vasos cutáneos, aumentan la frecuencia evacuatoria. Estas hormonas, las catecolaminas, son las que están a full cuando estamos por rendir un examen, ¿sí?
porque nos preparan justamente para esa situación estresante de lucha y huida. Queremos rendir y rajar, ¿sí? Pero antes de rendir, nos vamos por el inodoro, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, nos transpiramos todo, nos ponemos nerviosos. Bueno, esa acción tienen las catecolaminas. Y después quedaría para ver sistema APUT o entero endocrino, que se los mando por la plataforma porque tienen clase de inglés ahora. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, Gracias, cualquier profe. duda, cualquier cosa que no le haya quedado clara, después me lo pueden mandar por la plataforma y yo voy a estar contestando cualquier consulta que me hagan. ¿Sí, chicos? Perfecto, profe. Gracias. Genial, profe, Gracias, gracias. profe. Tengan buenas tardes. Hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego.